buenas tardes a todos los señores participantes. Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño les damos la bienvenida. El día de hoy vamos a presentar a toda la comunidad un tema muy importante y de interés general para todos los que interactuamos con niños. Pues estamos invitando a la licenciada en psicología Liliana Lobatón Gudiel, quien labora en el servicio de psicología de nuestro instituto, quien tratará el tema detección temprana de trastorno del espectro autista en tiempo de pandemia. Un tema interesantísimo, por favor, conéctese. Con ustedes dejo a la licenciada Liliana. Puede empezar, licenciada. Disculpe, para compartir pantalla, quiero compartir la pantalla. Ya, licenciada, ponga por favor el modo compartir pantalla al pie de su... que está ahí al pie de su computadora. Bien. Compartir pantalla. ¿Está bien? ¿Encontró? Sí. Ya. Puede empezar, licenciada. Quiero saber si se está viendo. Sí, muy bien. Muy bien. Se le escucha y se ve muy bien. Ya, la pantalla. La Sí. pantalla se está mostrando de la diapositiva. Sí, todo bien, licenciada. Puede empezar. Ya. Buenas tardes a todos. Soy la licenciada Liliana Lobatón Gudiel del Servicio de Psicología del Instituto Nacional de Salud del Niño. El tema que voy a hablar hoy es la detección temprana del trastorno del espectro autista en tiempos de pandemia. Primero, para esto quiero mostrarles el cronograma recomendado recomendado de visitas al pediatra del Bright Future y de la Academia Americana de Pediatría, donde recomienda que se debe hacer visitas frecuentes al pediatra, sobre todo para hacer el tamizaje del autismo, en especial entre las edades de 18, 24, 30 meses, que son edades en las cuales se pueden presentar desmejorías en las áreas del desarrollo. En sí, el menor debe pasar por una evaluación frecuente por el pediatra desde que es infante, en la niñez temprana, niñez intermedia, adolescencia, para hacer un control adecuado del tamizaje en su desarrollo. De esta forma estaríamos ayudando a que se haga una vigilancia adecuada. El tamizaje del desarrollo consiste en un breve procedimiento de evaluación para identificar a los niños con riesgo de alteraciones en el desarrollo psicomotor. Dado que el clínico posee baja sensibilidad para su detección y con ayuda de instrumentos de detección estandarizados y validados, se puede establecer este riesgo. La evaluación del desarrollo es un proceso el cual va a permitir llegar a un diagnóstico, ¿no? Y lo que se quiere hacer es confirmar si hay o no una sospecha diagnóstica, ¿no? Dentro de los trastornos del neurodesarrollo, ustedes pueden ver que hay varios. El que tiene más frecuencia, de 10 a un 15% de frecuencia, es el trastorno específico del aprendizaje. Le sigue el retraso en el lenguaje, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno del desarrollo de la coordinación, la deficiencia intelectual, el TEA, la sordera congénita. El TEA se ubica casi en el 6º lugar con 1% de frecuencia. Las áreas afectadas son el área social y las conductas repetitivas y restrictivas. El tamizaje se hace a través de cuestionarios de evaluación, que son los screening, y la evaluación diagnóstica también por pruebas estandarizadas, ¿no? Debidamente validadas.
El trastorno del espectro autista es una categoría de los trastornos del neurodesarrollo. Se caracteriza porque está afectada el área social y comunicación y las conductas restrictivas y repetitivas. De acuerdo a la CDC de Estados Unidos, en el 2020, 1 de cada 54 niños menores de 8 años presenta el trastorno del espectro autista. Ahora, se puede tomar en cuenta estos primeros síntomas que van a ayudar al especialista a entender sobre el riesgo del TEA. A los 12 meses, el menor no responde al nombre. A los 14 meses no señala objetos para mostrar interés. A los 18 meses no finge jugar. Generalmente evita el contacto visual y es posible que desee estar solo. Tiene problemas para comprender los sentimientos de otras personas o hablar sobre sus propios sentimientos. Tiene retraso en las habilidades del habla y el lenguaje. Repite palabras o frases una y otra vez, que se denomina ecolalia. Da respuestas no relacionadas a preguntas. Se molesta por cambios menores. Tiene intereses obsesivos. Hace movimientos repetitivos como batir las manos, mecerse o girar en círculos. Tiene reacciones inusuales a la forma en que las cosas suenan, huelen, saben, se ven o se sienten. Las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social se dan en diversos contextos. Hay deficiencias en la reciprocidad socioemocional. Hay deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Hay deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. El área de los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades que también está afectada, incluye movimientos, utilización de objetos o habla estereotipado repetitiva, insistencia en la monotonía excesiva, inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Dentro del desarrollo psicomotor es importante hacer el tamizaje del autismo, especialmente en las edades de 18 meses y 24 meses, ¿no? Debido a que, como ya les he indicado, son edades en las cuales se pueden presentar desmejorías en las áreas del desarrollo. Aún no se conoce el motivo de esta pérdida de hitos previamente adquiridos en el menor, pero se tiene que poner especial interés en estas edades. Hay varios cuestionarios e instrumentos que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Dentro de los cuales está el cuestionario de edades y etapas ASQ3, el cuestionario de edades y etapas del desarrollo socioemocional ASQSE2, el MCHAT-R y el MCHAT de la versión revisada y con seguimiento y el QCHAT. Voy a hacer una descripción de cada uno de los instrumentos que se pueden utilizar en la atención primaria para hacer una detección del trastorno del espectro autista. El MCHAT-RF es una lista de verificación para el autismo en niños pequeños, modificada, revisada con seguimiento. Es un cuestionario completado por los padres, diseñado para identificar a los niños en riesgo de autismo de la población general. El seguimiento clínico se realiza una vez administrado las preguntas y se repite el cuestionario requerido para su especificidad. El rango de edad es de 16 a 30 meses.
El número de ítems son 20 y el tiempo de administración de 5 a 10 minutos. El QCHAT es la lista de verificación para el autismo en niños pequeños cuantitativa, que se encarga de detectar de forma temprana la posible existencia de un trastorno del espectro autista. El rango de edad es de 18 a 48 meses, el número de ítems son 25 y el tiempo de administración son de 5 a 10 minutos. El ASQ3 es el cuestionario de edades y etapas, ¿no? Que es un sistema de monitoreo infantil. El rango de edad es de 2 a 60 meses. A ver, un ratito. De 2 a 60 meses, el número de ítems es 30 y se utilizan 10 minutos, ¿no? Aproximadamente. El ASQ-SE2, que es el cuestionario de edades y etapas que nos está mostrando acá, ¿no? Del desarrollo socioemocional, es otro cuestionario, es otro sistema de monitoreo infantil, pero se hace principal atención al área del desarrollo socioemocional. Los ítems van a variar en función de cada cuestionario que se va a aplicar, ¿no? También el proceso de evaluación es de 10 a 15 minutos aproximadamente. Ahorita no lo puedo mostrar, ¿no? En la diapositiva. Ya ha bajado. Bueno, dentro de los que se utilizan, son los que les estoy mostrando. Ahora, también quiero explicarles este cuadro, que también es importante debido a que nos va a explicar, ¿no? La importancia del uso de los screening o de los cuestionarios de tamizaje. De acuerdo a los resultados de la encuesta nacional a pediatras del 2002 al 2016 en Estados Unidos, las tendencias en tamizaje estandarizado del desarrollo se observaron de la siguiente forma en el diagrama. Se puede ver, ¿no?, que de los años 2002, 2009 al 2016, actualmente estamos en el año 2021, ¿no? Cuando se utiliza cualquier screening de desarrollo, se puede observar, ¿no?, que de un 23% del 2002 subió a un 46% en el 2009 y en el 2016 subió a un 63%. Es decir, se triplica el uso de los cuestionarios de tamizaje en el desarrollo. También se observa otros cuestionarios como el Denver-2, ¿no?, que se ha mantenido del año 2002 de 14% del 2002 al 2009 del 2009 al 2016 en un 14%. ¿No? El ASQ se puede observar en el año 2002, su uso era de un 9%, la frecuencia en el uso, y llega a un 48% en el 2016. El Denver, en el año 2002, de un 14%, y va a, que diga el PET. El PET del 3% al 18%. Entonces, como ustedes pueden observar, ahora en el 2021, estas frecuencias pueden ya haber aumentado, y de hecho que han aumentado, lo que nos da a conocer que el uso de tamizajes en la atención primaria es importante en las visitas que se hace al especialista y puede ayudar en una detección temprana del autismo. Ahora,
El proceso de diagnóstico del autismo requiere un equipo multidisciplinario y para lo cual se utilizan instrumentos de medición validados, ¿no? Lo que ahora se está exponiendo es es la importancia del uso de screening o cuestionarios que nos permitan hacer un tamizaje en la consulta externa, ¿no? Podemos poner acá un ejemplo de las pruebas de tamizaje. Por ejemplo, el ASQ3, el cuestionario de edades y etapas, el cuestionario de desarrollo socioemocional ASQS2, ¿no? Ya teniendo en cuenta indicadores de riesgo a través de los tamizajes que hace, que van a ser llenados en cuestionarios por los padres en consultorio externo, se puede pasar recién a una evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica se va a dar a través ya del uso de instrumentos de evaluación en los cuales se requiere una presencia, un contacto presencial con el menor, con el paciente y también del padre. Podemos tomar en cuenta las escalas de desarrollo, el Battelle, que aquí lo he puesto, el Brunet, que se utiliza en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Actualmente también se utiliza, en otras instituciones, el Bayley, que es otra escala de desarrollo. Asociado a esto, una entrevista para el diagnóstico del autismo, el ADR, la escala de observación para el diagnóstico del autismo, que es el A22, que se ha estado utilizando antes de la pandemia, ¿no? Y que junto con el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en los cuales se van a dar los criterios diagnósticos para poder llegar a un resultado más preciso. Entonces, la etapa de evaluación diagnóstica no la voy a exponer hoy. Principalmente, la exposición de hoy día era referido a la detección temprana, ¿no? Puesto que es importante que en los diferentes establecimientos de salud haya un tamizaje adecuado en el desarrollo del niño para que se pueda derivar a instituciones, ¿no? Donde se pueda hacer una evaluación diagnóstica con un equipo multidisciplinario. Al hacer todo esto, podemos ayudar, ¿no?, a que el niño pueda entrar a una intervención temprana. Y aún sin precisar de una evaluación diagnóstica al detectar, también podemos hacer que el menor pueda ingresar a un centro de intervención temprana para que pueda comenzar con las terapias y se muestren otros cambios en el desarrollo del menor, ¿no? Es por eso de la importancia de que los padres traigan a sus hijos al consultorio externo, ¿no? Especialmente en el área de pediatría, se pueda hacer uso de estos instrumentos para que puedan ser derivados al área de psicología, donde se pueda hacer una evaluación más pormenorizada de este trastorno, ¿no? Eh, Quiero hacer hincapié a este cuadro donde les estuve hablando anteriormente. Este cuadro, ¿no? El cronograma recomendado de visitas al pediatra. La Academia Americana de Pediatría recomienda evaluar a todos los niños para detectar el TEA. Es por medio de la vigilancia del desarrollo, ¿no?, en todas las visitas, que se puedan utilizar pruebas de detección estandarizadas y específicas para detectar el trastorno del espectro autista, especialmente a los 18 y 24 meses. En niños, ¿no?, pequeños, ya que
si se detecta este trastorno, va a influir en los resultados que se pueda hacer en una intervención temprana. Esta evaluación se va a complementar de forma general con evaluaciones de desarrollo que se hacen, que se recomiendan a los 9, 18 y 30 meses, ya que el uso de una herramienta de detección estandarizada para el trastorno del espectro autista ayuda a las familias a que puedan identificar síntomas potenciales. Ahora, como les estuve indicando en esta otra diapositiva, los 18 y 24 meses son importantes debido a que, según el Pediatrics, ¿no?, del 2020, aproximadamente una cuarta parte de los niños con TEA tienen regresión del lenguaje y las habilidades sociales en estas edades. Es por eso la importancia de evaluar a los 18 meses y 24 meses en los menores. Y como les iba diciendo, aún no se conoce el motivo de esta pérdida de hitos previamente del desarrollo o de habilidades que han adquirido los menores. Entonces, en conclusión, ¿no? Es importante el uso de instrumentos de tamizaje, de detección, para poder identificar el trastorno del espectro autista y posteriormente pasar a una evaluación diagnóstica. El hecho de que se haga una detección, ¿no?, del trastorno del espectro autista no significa que ya tiene el diagnóstico. La evaluación diagnóstica nos va a permitir clarificar el diagnóstico, debido a que pueden haber comorbilidades con una deficiencia intelectual, con un trastorno del déficit de atención con hiperactividad, con trastornos en el desarrollo del lenguaje que se pueden confundir con lo que es el trastorno del espectro autista. Bueno, es por esto, ¿no?, la importancia del uso de este tipo de instrumentos. Dentro de los cuestionarios de detección del autismo hay varios, ¿no? Los que se utilizan con frecuencia son estos, ¿no? El MCHAT, el QCHAT. Bueno, en otras instituciones también están utilizando el ASQ3 y el ASQS2. ¿no? Y aún también se utiliza, ¿no?, el CAS, ¿no?, que es un cuestionario de evaluación para identificar el Asperger, el síndrome de Asperger, que es de 4 a 11 años, que no lo he mencionado, ¿no?, pero es importante también indicarlo. Entonces, en sí, se recomienda, ¿no?, que se ponga especial atención, ¿no?, al trastorno del espectro autista, debido a que cada vez más están aumentando casos, ¿no? Entonces, esto es un cuadro de los trastornos del neurodesarrollo que también, ¿no?, en los cuales se pueden utilizar diferentes cuestionarios de tamizaje. Voy a dar lectura ya que las he pasado de forma rápida. El trastorno específico del aprendizaje es un trastorno también del neurodesarrollo, ¿no?, que se da con una frecuencia del 10 a 15% en la población. El área afectada es la conciencia fonológica, ¿no? El tamizaje se da a través de una lectura de voz alta y la evaluación diagnóstica es a través de una evaluación de inteligencia, un test de Panetta, el PROLET, ¿no?, y el Woodcott-Johnson.
El retraso del lenguaje, la frecuencia es del 7.5, cada uno. Las áreas afectadas o la habilidad afectada es el lenguaje comprensivo y expresivo. También se puede utilizar el ASQ3, el ASQS2, el MacArthur, y dentro de una evaluación diagnóstica se está mencionando al ELSE y al CELF. En el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la frecuencia es del 5 al 7%. La habilidad afectada es la función ejecutiva. El tamizaje se hace a través del PSC, el Vanderbilt. La evaluación diagnóstica a través de una prueba de inteligencia para medir el coeficiente intelectual, la prueba del Lenfen, el Kumanin. En el trastorno del desarrollo de la coordinación, la frecuencia es del 5% en la población. Las áreas o habilidades afectadas es el área motora. El tamizaje se da a través del ASQ3 y la evaluación diagnóstica es una evaluación neurológica. La deficiencia intelectual, ¿no? La frecuencia es de 2 al 3%. Las habilidades afectadas o el área afectada es el área cognitiva. El tamizaje se puede hacer utilizando el ASQ3, el ASQ-SE2. Las evaluaciones diagnósticas o la evaluación diagnóstica se hace a través de las escalas de Wechsler. El Vineland más que nada nos arroja lo que es cómo está a nivel del área también adaptativa, ¿no? Y el cociente social, ¿no? El TEA yo ya les he mencionado, bueno, y acá también se ha tomado en cuenta el trastorno de la sordera congénita, de la frecuencia es del 0.1%, la habilidad afectada es la auditiva, ¿no? El tamizaje a través del EOA y la evaluación diagnóstica del TEA. Entonces, el TEA es uno de ellos, ¿no? Y es el trastorno del neurodesarrollo del cual estoy hablando hoy día, ¿no? Entonces, estoy concluyendo así mi presentación de la presente ponencia. Quiero saber si tal vez hay algunas preguntas, ¿no? Para poder dar la orientación respectiva, ¿no? Voy a ir a la primera ponencia, a la diapositiva de inicio. Gracias. Bien, licenciada. Nos ha llegado una pregunta, aparentemente de una madre de familia, que dice, ¿cuáles son los síntomas potenciales que se observan más frecuentemente y que pueden hacer sospechar a los padres que su niño tiene autismo? Ya. Bueno, como les iba diciendo, las áreas afectadas en sí en el trastorno del espectro autista son el área social y de comunicación en las conductas restrictivas y repetitivas. Dentro de las deficiencias persistentes en la comunicación social e interacción social están las deficiencias en la reciprocidad emocional, es decir, el menor no responde a los estímulos emocionales que se puede hacer. Hay deficiencias en las conductas de comunicación no verbal, ¿no? Que se realiza en la interacción social, no entiende. Hay deficiencias en el desarrollo para mantener y comprender las relaciones. Dentro de los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, que es importante que los papás también se den cuenta, los menores pueden utilizar objetos o el habla de forma repetitiva, ¿no? Las ecolalias, ¿no? La insistencia en hacer las actividades de forma frecuente, la inflexibilidad en rutinas, patrones ritualizados. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen que el menor quiere ir por un mismo camino, no desea ir por otro. Eso le puede producir un problema a nivel de conducta.
intereses muy restringidos que son anormales en cuanto a su intensidad, ¿no? Por ejemplo, el apego a ciertos objetos, a muñecos, ¿no? Objetos inusuales. La hiper o hiporreactividad a estímulos sensoriales de forma que no es habitual, ¿no? En el entorno. Ellos tienen problemas en lo que es el área sensorial. Estímulos muy fuertes hacen que tiendan a aislarse, hacen que tiendan a presentar problemas de conducta, tienen la dificultad para poder reaccionar ante ese tipo de estímulos porque hace que se pongan irritables, ¿no? Entonces, son dos áreas principales que el DSM-5 ha puesto con especial interés para tomar en cuenta los criterios diagnósticos para lo que es para el trastorno del espectro autista. Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta. ¿A qué profesional puedo acudir para un diagnóstico definitivo de autismo? Porque todos sospechan, pero no me dan aún el diagnóstico. La ponencia de hoy principalmente está dirigida a hacer la detección del trastorno del espectro autista. En sí, hacer un tamizaje que lo pueden hacer los pediatras, ¿no? Y personal especializado en el manejo de los cuestionarios de detección. Ahora, para ello, esto se puede hacer en consultorio externo por los pediatras, la detección. Pero para hacer una evaluación diagnóstica se tiene que dar a través de un equipo multidisciplinario, ¿no? Donde se vaya a hacer tanto la evaluación del área intelectual, evaluación con las pruebas propias de autismo, el ADR, el ADOS y lo que es una evaluación de desarrollo. ¿No? Esto lo puede hacer principalmente los psicólogos son los que están capacitados, ¿no? Y son los que los profesionales que están dirigidos a poder llegar a una conclusión diagnóstica. También se tiene que utilizar el DSM y también es necesario la intervención de un fonoaudiólogo, ¿no? También para que haga una evaluación a nivel auditivo y poder descartar una probable sordera y no se confunda con un trastorno del espectro autista. También aquí están los médicos rehabilitadores, ¿no? Para que puedan ayudar en el despistaje de problemas que puede también haber en el desarrollo. Es un equipo multidisciplinario, ¿no? En el hospital estamos contando con el psiquiatra infantil, los psicólogos infantiles, el área de medicina física y rehabilitación. Entonces, es un equipo en conjunto que tiene que trabajar para llegar a un resultado diagnóstico, ¿no? Y para esto el psicólogo tiene que utilizar los instrumentos de evaluación especializados para llegar a la conclusión diagnóstica. Estos instrumentos como el ADR, el ADOS, las pruebas de inteligencia, las pruebas de desarrollo, son pruebas en las cuales el psicólogo tiene conocimiento y de las pruebas especializadas sí requieren un entrenamiento como es el ADR y el ADOS, ¿no? Que son pruebas en las cuales nos van a ayudar a detectar más, nos van a ayudar a clarificar el diagnóstico de una forma más fina, ¿no? Entonces, para esto también se necesita un entrenamiento, ¿no? Es decir, profesionales que trabajen en conjunto y que estén especializados, capacitados en el uso de los instrumentos de evaluación. Principalmente les corresponde a los psicólogos hacer esta labor evaluativa, ¿no? Y para ello también va a ser necesario un entrenamiento, ¿no? Adecuado, ¿no?
Ya. Bien, licenciada, nos hacen otra pregunta. ¿Los niños nacen con el espectro autismo o lo adquieren? Bueno, con respecto al autismo, hay varias teorías, ¿no? Es multicausal, ¿no? Principalmente tiene una causa genética, ¿no? Entonces, y esto se va a ver es por eso de la importancia, ¿no? De hacer los tamizajes en el desarrollo a las edades de 18 meses y 24 meses, en las que nos pueden ayudar a detectar porque hay una variación en las habilidades que ha adquirido el menor dentro de su proceso de desarrollo. ¿Mm? Entonces, el tema ahorita principalmente que me ha tocado hablar es de la detección, ¿no? Ya. Bien, nuevamente pregunta, ¿a qué edad se puede concluir con que el niño tiene espectro autista? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Sí. Ya. De acuerdo a los estudios ahora y a las pruebas especializadas que han salido y que constantemente se están dando revisiones, ya a partir de los 2 años, ¿no? A 2 años, ¿no? Ya se puede hacer un diagnóstico, ¿no? Del trastorno del espectro autista. Las pruebas que se utiliza para esto está el ADOS-2, ¿no? Que es una prueba que tiene un subtest T, que es para infantes, ¿no? Donde ya se puede llegar a un indicador de preocupación del trastorno del espectro autista. Si a eso le sumamos una prueba diagnóstica de inteligencia, una prueba adaptativa como es el Vineland, ¿no? Nos va a ayudar y más el DSM-5, podemos observar y también pruebas de tamizaje a nivel auditivo, ¿no? A nivel genético, también podemos llegar ya a un diagnóstico del autismo. Ya ha avanzado los estudios en lo que es la evaluación del diagnóstico del trastorno del espectro autista han avanzado bastante. Entonces, cuanto más temprano se haga la evaluación del menor y se haga la detección, el menor tiene más garantías de que a través de la intervención temprana, de centros de intervención temprana, se pueda lograr una mejora en el desarrollo de sus habilidades, ¿no? Y cuanto más tarde esperemos hacer un diagnóstico, el menor va a presentar más problemas para la adaptación en el medio ambiente en diferentes áreas. Ya. Otra madre nos comenta, sí, ya se hizo una evaluación de pequeña y descartaron el autismo, pero observo que separa por colores los dulces, pone en fila sus juguetes y se molesta cuando no les ponen de acuerdo a lo que ella los dejó. ¿Qué debo descartar? ¿Cuántos años tiene la menor? La menor, según la pregunta, no ha puesto la pregunta, pero ya debe ser una niña que juega con los colores, separa sus juguetes, no ha puesto la edad. Bueno, ahí habría que hacer unas preguntas más a la mamá, ¿no? Porque probablemente hay una conducta de patrones de realizar conductas repetitivas como es de alinear los colores o poner por orden, que es una característica que se encuentra dentro de los patrones restrictivos y repetitivos del TEA. Pero esto no nos puede totalmente garantizar de que signifique que la menor tiene autismo, ¿no? Hay que observar si está bien a nivel auditivo, hay que observar si la menor cómo está en el desarrollo del lenguaje, hay que observar la interacción social en el medio ambiente, ¿no? Y también observar más lo que es el tema de las conductas repetitivas que pueden estar llamando la atención a la madre. Y para esto va a ser necesario hacer una evaluación, ¿no? Una evaluación general para observar si realmente la menor
tiene un problema a nivel de conducta o está presentándose ya indicadores o la menor realmente tiene un problema de trastorno del espectro autista. De todos modos, es necesario que pase por psicología para una evaluación general. Bien, licenciada. Nos vuelven a preguntar, ¿a partir de qué edad se puede dar el diagnóstico definitivo de autismo? ¿A partir de qué edad un diagnóstico definitivo? Bueno, yo ya les he estado comentando que a partir de los 2 años se puede, de acuerdo a los instrumentos de evaluación especializados y teniendo en cuenta también los otros instrumentos, podemos llegar a una conclusión diagnóstica, ¿no? A partir de los 2 años, ¿no? Bien, licenciada. Otra pregunta. Buenas tardes. Para un niño con hiperactividad y falta de atención, ¿cuál es el tamizaje a utilizar? Hiperactividad. Bueno, acá he mencionado que está el Vanderbilt, el PSC, ¿no? que son screening que se aplica a los padres, ¿no? Para que puedan llenar, y de acuerdo a esto se puede pasar a una evaluación diagnóstica, ¿no? Donde también en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad se tiene que realizar una prueba de inteligencia, ¿no? Una prueba propia para descartar la hiperactividad, ¿no? Y también medir la función ejecutiva, que lo hace el ENFEN, ¿no? Y pruebas neuropsicológicas, ¿no? Entonces, eso es lo que puedo indicar, ¿no? Bien, licenciada, aquí hay un comentario muy importante. El TEA debe ser sospechado por la madre, la familia, la cuidadora en la cuna, la profesora de inicial, la enfermera del CRED o el pediatra. Recordar que un buen control de crecimiento y desarrollo hará posible una detección temprana. Eso ha sido el comentario. A ver, nuevamente otra pregunta. Buenas tardes. Un niño con hiperactividad y falta de atención, ¿cuál es el tamizaje a utilizar? El tamizaje, como les he indicado ahorita, estoy yo mencionando en este cuadro de trastornos del neurodesarrollo, el PSC, el Vanderbilt, ¿no? Que son pruebas de tamizaje. Ya. Bien, licenciada. Tenemos otra pregunta, muy interesante y muy importante para la comunidad. ¿De qué manera la familia puede apoyar a un niño con indicadores de autismo? Dado que al no interactuar con ellos, la familia lo deja viendo televisión o jugando solo, porque indican que no saben qué hacer y lo dejan jugar solo. Muy interesante la pregunta. Sí, pues esto ya nos lleva a lo que es la intervención, ¿no? En el trabajo de la terapia con el menor. En este tiempo de pandemia, probablemente la población con autismo está teniendo dificultades, ¿no? Al permanecer tiempo encerrados en casa. De todos modos, es necesario, ¿no? Que se mantenga el contacto a través de las instituciones especializadas en lo que es la intervención terapéutica, como son las áreas de medicina física y rehabilitación, para trabajar lo que es el área del lenguaje, el área sensorial, el área física, ¿no? Y también el área psicológica para poder ver si hay problemas de conducta. Entonces, uno nos ayudaría para que se pueda hacer la terapia de forma frecuente, porque son niños que tienen que estar constantemente en proceso terapéutico, pero también la familia es necesario que no lo deje de lado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un niño que si nosotros también ponemos estímulos adecuados, utilizamos material que pueda ayudar a que el menor entienda lo que queremos hacer, lo que queremos decir, o sea, el menor puede tratar de formar parte de las actividades que se hacen en casa, ¿no?
siempre y cuando también teniendo en cuenta las características propias que a él le pueden estar afectando, pero no es adecuado dejarlo de lado porque tampoco no ayudamos en su estimulación, sobre todo en lo que es el área social, ¿no? Se ha recomendado que los niños con autismo al menos salgan bien protegidos, ¿no? A dar un paseo con la mamá o el papá, también tomando las debidas medidas de protección, ¿no? Para que no se estresen en casa, ¿no? Y presenten problemas de conducta frecuentes. Uh-huh. Nos preguntan, tenemos una niña con diagnóstico de TEA, o sea, trastorno del espectro autista. Aún no habla fluidamente, solo emite sonidos. ¿Cuándo es el tiempo inicial específico para el inicio del habla? ¿Cuántos años tiene? No pone, pero ella más bien pregunta a qué edad el niño debe iniciar el habla. Bueno, a los 2 años el niño ya debe haber unido 2 palabras para hacer una frase, ¿no? Al año dice sus primeras palabras. Entonces, los niños que ya a partir de los 2 años no están no están uniendo 2 palabras para hacer una frase, ya se trata de trabajar lo que es el área de terapia del lenguaje, ¿no? Que lo van a hacer lo más probable a través de estimulación en el área del lenguaje. Entonces, es necesario tener en cuenta que en lo que es el retraso del lenguaje, o sea, se tiene también que pasar por una evaluación, y esto lo hacen los terapistas del lenguaje, tienen también sus cuestionarios de tamizaje, ¿no? Y van a hacer una evaluación especializada con sus instrumentos para ver el menor qué tipo de retraso tiene, a qué nivel. También será necesario la evaluación a nivel con el otorrino, ¿no? A nivel audiológico. Pero principalmente hay que tener en cuenta que ya el niño al año debe estar dando a conocer sus primeras palabras. Entonces, ya a los 2 años se debe observar que el niño ya hace frases de dos palabras, ¿no? Entonces, si estamos observando que no hay lenguaje a esa edad, es necesario hacer ya una evaluación también con el psicólogo y con los especialistas en lenguaje para observar si se trata de un problema de retraso o está habiendo algún diagnóstico a nivel ya relacionada con otras especialidades, ¿no? Entonces, y para esto también va a ser necesario la intervención, la estimulación temprana, va a ser necesario la terapia ya en la institución, ¿no? La estimulación temprana se hace en centros, ¿no? Donde se puede ayudar a los niños que no tienen problemas serios de desarrollo a desarrollar las habilidades, ¿no? Pero cuando ya estamos hablando de un diagnóstico más serio a nivel de lenguaje, ya se tiene que hacer una evaluación se tiene que hacer una intervención a nivel terapéutico y eso lo hace el especialista. Uh-huh. Ya. En este caso nos comunican que la niña va a cumplir 4 años. Ah, no, ya, o sea, esto ya es una alarma, ¿no? Porque ya 4 años ya la niña debe hacer de 2 a 3, o sea, frases de 3 palabras. Entonces, hay que observar, ¿no? Si esto es solo en el área del lenguaje o también se está presentando dificultades en la interacción social, ¿no? Se está presentando dificultades en lo que es también a nivel de inteligencia. Entonces, de todos modos, esa niña ya es candidata para hacer la evaluación diagnóstica, ¿no? Y descartar un TEA de otros diagnósticos, ¿no? Bien, licenciada. Un niño con síndrome de Down o con el síndrome de Walker puede también tener el diagnóstico de autismo. Bueno, el síndrome de Down
es, bueno, mire, no estoy tan segura de esto, ¿no? No le podría responder, ¿no? Entonces, porque el síndrome de Down tiene sus propios síntomas propios, ¿no? Del diagnóstico, ¿no? Y el TEA puede tener comorbilidades con otros diagnósticos que yo sí sé que tiene comorbilidad con el retraso mental, comorbilidad con el TDAH, comorbilidad con el problema a nivel de lenguaje, pero específicamente con el síndrome de Down habría que revisar un poco más la literatura. No le podría responder. Bien, aquí nuevamente una pregunta interesante. Dice, evaluaron a mi hijito a los 3 años, hace un mes en CEPAL, por un psicólogo DSM-5 y el A2-2, e indicaron que no era autismo, que tenía un retraso global en el desarrollo. Pero la doctora de Medicina Física y Rehabilitación, donde la llevamos, le indica terapias que si lo tiene, ¿dónde puedo buscar una segunda opción? Ah, ya. O sea, quiere una segunda opción para su niñito, puesto que lo lleva a un lugar, pero no está tan convencida. Entonces, ¿qué opciones de terapia le ofrece en Lima? Ella quiere buscar terapias. ¿O claro, quiere hacer... porque ya lo llevó a Cepala. Ojo, lo llevó a Cepala a los 3 años. Y lo vio el psicólogo. Pero claro, como mamá está buscando mejores terapias de desarrollo, hay centros especializados para este tipo de problemas. Ah, ya. Bueno, acá el Instituto Nacional de Salud del Niño tiene un centro de rehabilitación con profesionales especialistas, ¿no? Están los terapistas del lenguaje, los terapistas ocupacionales, los terapistas físicos, y también, por lo que sé, tienen un área también dedicada a trabajar con los niños que tienen TEA, ¿no? Y también está el Instituto Nacional de Rehabilitación, Adriana Rebasa Costa, que se encarga de trabajar, si pensamos en institutos del Estado, instituciones del Estado que se encargan de trabajar los trastornos del neurodesarrollo. Ahora también hay centros particulares, ¿no? Que van a ser necesario que la mamá tenga que buscarlos, ¿no? Yo he tenido buenas referencias de CEPAL, del ARIE, ¿no? De otras instituciones también, pero ahorita no, o sea, eso se tendría que, digamos, buscar, ¿no? Para poder hacer, para que la mamá tenga que hacer las terapias, ¿no? Del Estado yo sé que nuestro instituto tiene un área especializada en medicina física y rehabilitación, y también hasta antes de la pandemia estaban haciendo un grupo con pacientes con trastorno del espectro autista, ¿no? Y en sí trabajan con diferentes diagnósticos. Yo sé también que el Instituto Nacional de Rehabilitación, Adriana Rebasa Costa, trabaja terapéuticamente todo lo que son trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Ya. En CEPAL le dijeron que no tenía autismo. Lo evaluó un psicólogo, pero una doctora de medicina física dice que sí tiene. O sea, está un poco ella en la duda. Un profesional dice una cosa y el otro otra. Habría que hacer una reevaluación, ¿no? Las reevaluaciones son al año, ¿no? Habría que hacer una reevaluación del menor para poder clarificar de mejor forma el diagnóstico. Pero de todos modos, si ya se ha indicado al menor que está teniendo dificultades en el desarrollo, ya tiene que trabajar a nivel terapéutico las áreas en déficit que han sido detectadas. ¿Por qué? Porque si no, esto también influye a que el menor no tenga un adecuado desarrollo. O sea, independientemente, en lo que es el trastorno del espectro autista, voy a hablar, independientemente de antes de llegar a una evaluación diagnóstica, si ya estamos detectando indicadores de TEA, ya el menor tiene que entrar a lo que es el programa de intervención temprana, con la finalidad de ayudarlo a desarrollar las habilidades que tiene, ¿no? Y que sea un niño más adaptado a la sociedad.
Porque el hacer la evaluación diagnóstica a veces demora el tiempo, entonces los niños tienen que ir avanzando en lo que es intervención temprana, pero sin descuidar que tienen que pasar necesariamente su evaluación diagnóstica, ¿no? Con lo cual los padres van a estar más seguros del diagnóstico que presenta y la terapia se va a tener que dar, no se va a tener que seguir dando, ¿no? Y aún se va a tener en cuenta esto para en el área de aprendizaje, en su entorno social, en la propia familia, las relaciones con el grupo de pares, o sea, es importante de todos modos el diagnóstico, pero también se tiene que hacer intervención temprana hasta que lleguemos a que se dé el diagnóstico. No podemos dejar de lado al menor sin que tenga las terapias correspondientes. Bien, aquí una mamá está recomendando como bueno Ari y el peruano japonés, para el quien quiera tomar nota. Nos preguntan, ¿qué tal es el método Denver para el autismo? Bueno, bueno, he escuchado del método Denver, ¿no? Como una intervención temprana para lo que es el trastorno del espectro autista, pero no podría dar más referencias porque para esto se necesita un entrenamiento, ¿no? Esto es un entrenamiento especializado para trabajar con este tipo de intervención. Bien. Aquí preguntan qué centros especializados hay en la capital y que puedan atender a provincias, porque en provincias no hay este tipo de centros y muchos no pueden viajar a Lima. Por supuesto, aquí se les diría que existe la teleinterconsulta, ¿no? Que podrían hacerlo por el momento, por pandemia, teleoriento, teleconsulta, teleinterconsulta. Sería una forma de ayudar a provincias, porque ahora pues con estos tiempos de pandemia está muy en boga lo que es la telemedicina a distancia. Otra pregunta. Buenas tardes. A los niños muy inquietos. Disculpe, quiero hacer una aclaración también ahí. El detalle está que en la teleorientación, o sea, no vamos a poder hacer una evaluación diagnóstica fina, ¿no? Que es lo que se requiere con los instrumentos propios de la evaluación a nivel intelectual, a nivel de lo que es la prueba de lados, a nivel de lo que es una prueba de desarrollo, porque se necesita la presencia del menor y la observación de las conductas, ¿no? Pueden haber los instrumentos de detección de tamizaje que estoy mencionando, sí se podrían utilizar en lo que es la teleorientación, en lo que es el trabajo virtual, pero recordemos que nos va a ayudar a detectar. No vamos a poder llegar a un diagnóstico, que es lo que los papás al final quieren. Entonces se va a tener que esperar, ¿no? Uno de los instrumentos diagnósticos es el ADR, que es la entrevista diagnóstica, pero de todos modos se tiene que asociar a esto una prueba de desarrollo o una prueba de inteligencia de acuerdo al grado de capacidad en el cual se encuentra el menor. Entonces, es importante indicarles a los papás que a través de la teleorientación o del trabajo virtual, se puede tomar los instrumentos de tamizaje, los screening, porque van a ser preguntas que se van a hacer a los padres y los padres van a responder. Pero una evaluación psicológica con instrumentos especializados es necesario que los pacientes se encuentren presencialmente, ¿no? Tiene razón. Es algo que quiero, digamos, aclarar, ¿no? Sí. Ajá. De acuerdo, licenciada. Buenas tardes. A los niños muy inquietos, ¿cómo se les evalúa su proceso de maduración neurológica? Bueno, por ejemplo, los niños muy inquietos podríamos estar hablando de un probable problema del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, el Vanderbilt, por ejemplo, es un screening de tamizaje de los 4 hasta los 18 meses que se puede utilizar con los padres para poder detectar si realmente se trata
de un TDAH o un problema conductual, ¿no? Que muchas veces se confunde, ¿no? El TDAH con problemas de conducta. Bien, licenciada, aquí una pregunta. El niño de esta señora lleva terapia física, de lenguaje y ocupacional. ¿Qué otra terapia le faltaría? ¿Es un niño con trastorno del espectro autista? No, es el que un profesional le dijo que sí y otro que no. Es la misma mamá la que pregunta. Pero ya está en terapia, lleva 3 terapias. ¿Faltaría alguna? ¿Cuántos años tiene? 3 años. No, dentro de lo que es la intervención temprana, se prioriza lo que es la terapia física, la terapia del lenguaje, la terapia sensorial, que está dentro de lo que es terapia ocupacional, ¿no? Entonces, para, para ayudar a que el menor desarrolle sus habilidades, ¿no? Ya. Está llevando las principales, pues principalmente está llevando el lenguaje, está llevando la terapia ocupacional, dentro de la cual va a estar la sensorial, ¿no? Y la terapia física, si es que han encontrado indicadores a nivel de su desarrollo físico, digo, ¿no? A nivel de problemas posturales, que ya lo tiene que ver el especialista. Bien. Aquí nos complementan del anterior. El niño inquieto que mencioné tiene 6 años, dice. ¿Cómo sería su duración neurológica? Preguntó, ¿no? Ya pone aquí la edad, tiene 6 años. Si tiene 6 años, ya se pueden tomar también las pruebas de lo que es para descartar el TDAH, ¿no? Ahí está el ENFEN, está una prueba de inteligencia, está la prueba adaptativa del Vineland, hay otras pruebas también para poder diagnosticar lo que es el TDAH, o sea, ya sería bueno que pase por una evaluación diagnóstica con un psicólogo especialista en el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Para que la mamá pueda estar más tranquila, ¿no? Y recibe el tratamiento correspondiente. Ya. Aquí otra pregunta. ¿Cuáles son los trastornos con los que se debe hacer un diagnóstico diferencial? La deficiencia intelectual, ¿no? El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, lo que es el retraso también en el lenguaje, ¿no? Que se tiene que hacer diagnóstico diferencial. Bien, licenciada. Bueno, como no hay más preguntas, terminaron las preguntas, muy interesante, despertó el interés su tema. Al no haber más preguntas, damos gracias a la licenciada Lobatón por su participación y por habernos transmitido sus conocimientos y experiencia. Le pedimos, por favor, sus conclusiones, sus palabras finales, licenciada. Ya, muchas gracias. Bueno, la ponencia que estoy dando el día de hoy principalmente es para que los papás, ¿no? Y el sistema y los sistemas primarios de atención o los consultorios externos también a nivel pediátrico puedan hacer uso de instrumentos de detección en lo que es el trastorno del espectro autista, ya que muchas veces pueden haber conductas que los papás no toman en serio y pueden estar dándonos a conocer que el menor está presentando indicadores de TEA. Entonces yo de todos modos invito a los padres y sugiero también a los profesionales a que tomen en cuenta el uso de los tamizajes en lo que es tamizajes de desarrollo. Y lo otro, para llegar también a una evaluación a una evaluación diagnóstica utilizando instrumentos de evaluación especializados, ¿no? Gracias por invitarme al Instituto Nacional de Salud del Niño para hacer la presente ponencia y poder ayudar, contribuir con información que pueda alertar a los padres, ¿no? A que puedan hacer una intervención adecuada con sus niños, trayéndolo a los centros hospitalarios y también
llevándolas a las terapias que les corresponde, ¿no? Gracias. Bien, licenciada. Agradecemos también a todos los participantes y los invitamos a conectarse con nosotros el día lunes. Tenemos un tema muy interesante. Los esperamos a la 1:00. Por favor, conéctese. Y si tienen alguna duda en relación al tema o algo no les quedó claro, pueden conectarse a través de nuestra página web, canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño. Hay temas muy interesantes que están colgados allí y que son para el público en general. Muy buenas tardes a todos y gracias. Gracias, licenciada.